eso retomaron Scream. ¿Cómo fue la noticia de Scream? Ahora sí todos los que están preguntando, speak English, dicen. Scream fue algo increíble porque sucedió muy rápido. Yo estaba en Monterrey durante la pandemia, fue en agosto del 2000, pues del 2020, del año pasado, y estaba con mi familia, con mi mamá y con mis hermanas, y me llega una llamada de mis agentes y me dicen, van a hacer la quinta entrega de la franquicia de Scream, van a hacer una nueva película de Scream, y yo, o sea, a mí me encantaban las películas de terror de chiquita, como de los 10 a los 14 años yo estaba obsesionada con las películas de terror, entonces conocía las primeras películas de Scream, no había visto, porque hay cuatro, había visto las dos primeras, que fueron las que salieron seguiditas, y luego como que pasaron muchos años y salieron la 3 y la 4 y esas no las había visto, pero me acordaba que era una película, pues la máscara es un símbolo que es reconocido en el mundo entero, entonces yo dije, qué interesante que vayan a hacer una quinta película, quiero ver de qué va, y les dije, pues, me dijeron, están buscando a un papel, ¿te interesa? ¿Quieres que te propongamos y audicionar y así? Y yo, pues sí, o sea, pero mándenme el guión, quiero ver si el guión está bueno. Entonces leí el guión, me encantó, creo que los escritores hicieron un trabajo maravilloso de conectar el hilo de todo lo que ha pasado anteriormente para esta quinta entrega, pero también mantener la película como fresca para la nueva generación, que a lo mejor no han visto las primeras cuatro películas y que igual no se las quieren echar y puedan entender lo que está pasando. Entonces, pues tuve un meeting con los directores para conocerlos, que son un dúo de directores que adoro, son lo máximo para trabajar con ellos. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette. La verdad, Wow. sorry, nombres mal, pero así se escriben. Y, platiqué con ellos, nos caímos súper bien. Y el día después, que yo pensaba que iba a ser mi audición, me hablaron y me ofrecieron el papel. Y pues ya fue historia y grabamos en North Carolina octubre y noviembre y fue la experiencia más divertida de la vida, o sea, increíble, la pasamos. Yo no sabía lo que iba a ser grabar una película de terror, porque pues estás cubierto de sangre y los sustos y todo el tiempo corriendo, como que mucho estrés, pero es lo más divertido del mundo. Y armaron los directores un elenco de pura, no nada más gente talentosa, pero gente linda. O sea, nos hicimos muy amigos todos por el COVID, pues estábamos todos encerrados en un hotel, entonces convivimos demasiado como si fuera campo de verano y nos hicimos como una familia. Pasamos por muchas cosas juntos y, y fue la verdad una experiencia que creo que a todos nos marcó y estamos muy emocionados por compartir esta quinta película porque creemos que los directores y los escritores le están haciendo un muy buen homenaje a Wes Craven, que es el creador original y el director original de las primeras cuatro. Y, y, y pues estoy, o sea, la verdad es que estoy Oye, muy... ¿cómo es Courtney Cox? Ay, Courtney es lo máximo, la amo. Yo estaba, no saben mis nervios de conocer, porque yo soy fan de que me sé todos los diálogos, me sé todos los capítulos, los he visto 80,000 veces y específicamente ella, yo decía, no puedo creer que voy a trabajar con ella, no puedo creer que la voy a conocer. O sea, estaba muy nerviosa. Yo decía, el momento en que la vea por primera vez, ¿qué le voy a decir? O sea, nervios totales. Y obviamente cuando la conocí por primera vez, estábamos en el camerino de maquillaje, ella entró a arreglarse y yo ya estaba a medias así con el copete de Doña Florinda y todo. Y ella entra y es una persona súper linda y súper sencilla. Y ella así de, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y yo, ay, bienvenida.
Porque ya habíamos empezado a grabar, entonces ella entró como un poco después y yo así de bienvenida, te estábamos esperando, qué emoción que ya estás aquí. Y le dije, ay, te quisiera poder abrazar, porque estábamos como el coronavirus y todos con las mascarillas y así. Y ella como súper relajada de que, ay, abrázame. Entonces viene y me da un abrazo y traía un jugo. Y yo, en mi emoción y en mi torpeza del momento, le tiré jugo al piso. ¡Oh! De todas las maneras en las que pensé que iba a ser mi momento de conocerla, no a tirar su jugo al piso. Me quería morir, pero ella así de, ay, no pasa nada. Y, o sea, X. Y resulta que ahora es una súper amiga mía. O sea, Sí. mucho, sí, nos convertimos en muy buenas amigas. Cuenta más de tu personaje Scream, mejor que lo vean, ¿no? No puedo decir mucho, ¿eh? O sea, no me dejan decir mucho de mi personaje de Scream. Creo que la gente ya sabe que hago un personaje de Samantha Carpenter y eso es lo único que les puedo decir. Pero, pero es un personaje muy, muy padre. Estoy muy emocionada porque la conozca. Para los que preguntan cuándo sale el trailer de Scream, no sé, porque pues la película sale hasta enero del 2022. 2022. Dentro de un año sale. Es más, oye, ¿qué día es? ¿Qué día Hoy de es 6, enero? 7, 9 de enero, 9, ok. sábado. Casi exactamente estamos a un año de que salga Scream, entonces yo me imagino que en algún punto del verano saldrá el trailer, como al 6 meses antes o así, normalmente es cuando salen.